Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y ahí, como les decíamos, el contacto es con Alexis Serrano. Alexis, un periodista ya de muchos años, 10 me parece que en La Hora como editor también en La Hora, pero de las personas que le conocemos a Alexis, que hemos leído y también hemos tenido, digamos, ese honor de ser entrevistados, podemos dar fe de esa entrega al trabajo, de ese esfuerzo profesional, de eso que en su libro también dice, tiene una pasión, ¿no? No es solamente el salario, es la pasión y aquello que lo hace y lo hace bien al escribir. Alexis, bienvenido. Está en camino un libro. Y un libro que nos trae una crónica sobre todo esto de los desaparecidos. Estaba leyéndolo, una cosa muy, muy sentida que va a darnos. ¿Qué motiva a un periodista a publicar? Está en la pantalla los que nos están siguiendo vía Democracia TV. Me parece que es el criterio del doctor Lugo sobre lo que es Alexis Serrano y lo suscribimos, diríamos así. Alexis, ¿qué motiva a construir esta obra que va sumando una experiencia profesional? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un honor estar acá. Bueno, escribir periodismo es un privilegio, en primer lugar, porque permite ver muchas aristas de este mundo, diríamos, desde la primera fila, ¿no? Es un privilegio que alguien te confíe su historia para luego publicarla. Sin duda alguna es algo que me apasiona mucho. Y esta palabra que tú acabas de decir, y la acabo de repetir, la pasión, es algo que yo creo que es fundamental para hacer un periodismo que pretenda que pretenda entender de alguna forma el mundo para luego contarlo, ¿no? Esa es la motivación. Este libro es... Dime, sí, en estas crónicas, este libro nos lleva a una problemática social como este del terror en el sexto C, el libro Horror en el sexto C y otras crónicas, decías, nos lleva a esta parte mucho más humana, ¿no? El periodismo nos vincula a ese ser humano que no es solo el titular, sino que es la vida de esa experiencia. ¿Nos la vas a contar en el libro? Sí, por supuesto. El libro va justamente de eso, ¿no? Cuenta cómo a las historias se llega con paciencia. Este es un ejercicio de paciencia, de estar y volver y volver y volver. Para entender una historia no es suficiente llegar con una grabadora y estar 15 minutos y pretender que se ha entendido. Lo más importante es estar, como decía, hasta un punto en el que incluso el periodista llega casi a desaparecer, y entonces las historias suceden realmente ante los ojos, ante los sentidos del periodista, y de eso se trata la crónica precisamente, ¿no? Y yo sostengo que las historias tienen sus propios colores. Entonces en este libro sí hay historias de tonos grises que han sido muy fuertes, pero también hay de las otras, hay historias de colores también. Sí. Historias que van a dar gusto leer, como por ejemplo El perfil del mejor mago del mundo, en el cual abordo también cómo son las sociedades mágicas a nivel mundial, que son cosas que existen y que no solo están en las películas de Harry Potter, ¿no? Y de cómo ellos se entregan tanto a la magia, o la historia de los niños de la Orquesta Sinfónica de Guaranda. Son niños que la mayoría de ellos tenían fuertes necesidades económicas, pero gracias a la música encontraron un futuro y una familia, una segunda familia. Lo dicen todo el tiempo, lo repiten. A mí me lo repitieron del tiempo que estuve con ellos: esta es mi segunda familia, esta es mi segunda familia. Y son niños muy pobres que han conocido Europa y han tocado en Colombia y han tocado en Bélgica y tienen sueños muy grandes gracias a esta orquesta. Entonces hay las historias duras, pero también hay las historias bonitas de leer, están mezcladas en este libro. Claro, pero estas historias duras como esto de los niños de Ampetra nos llevan también a no descuidar lo que puede ser solo una fachada, ¿no? Y descubrir detrás de esa fachada labor periodística importante de qué se oculta, qué se está guardando.
Y si bien esta experiencia con los niños de la Orquesta Sinfónica de Bolívar nos llevan a pensar que hay ahí un futuro y le juntas a la educación y a la cultura, como vemos que pueden ser una puerta. Esto que también tiene vinculación con educación, también somete en cambio a otros, y esa es la parte más dura, pero que al mismo tiempo nos lleva a que la prensa, el comunicador esté vigilante sobre eso en nombre de la sociedad ecuatoriana, Alexis. Por supuesto, en el caso del caso del Colegio Ampetra, esto fue solamente la punta del iceberg y desveló toda el entramado de violencia sexual que lamentablemente ha sabido existir pues, en el sistema educativo de nuestro país, tanto público como privado. Y hubo muchísimas, a raíz de que se conoció el caso, no necesariamente de mi texto, pero a raíz de que se conoció el caso, hubo muchísimas reacciones en el país, la Fiscalía, el Ministerio de Educación, la Asamblea creó una comisión y le puso el nombre de Ampetra. Está el caso de los desaparecidos. Ellos, en la historia cuento cómo se organizaron para formar una asociación y tuvieron incluso que aguantarse que el expresidente, ahora prófugo de la justicia, les dijera que estaban haciendo las manifestaciones de los miércoles frente al Palacio de Carondelet por molestar. Yo escuché la sabatina en la cual decía, están ahí por molestar. Entonces, yo hago la pregunta incluso en el texto, o sea, ¿qué haría usted, hablándole al lector, si es que un día su padre, su hijo, su primo no llega a casa? O sea, ¿qué sería capaz de hacer? Y ellos se organizaron, levantaron su voz y no solamente mostraron sus casos, sino que demostraron que esta era una realidad que en el país es mucho más grande de lo que se creía. Ellos se dieron a la tarea de recorrer fiscalías, comisarías, juzgados, recogiendo en postes y en tiendas los papelitos estos de ayúdenos a encontrarlo o desaparecido y anotando los teléfonos y llamando a ellos a decir, miren, yo también tengo un familiar desaparecido, ¿qué les parece si nos juntamos? Y así fueron organizándose en una asociación y así fueron incrementando su lucha y así sus casos fueron apareciendo en los medios nacionales e incluso internacionales. Entonces esa es una lucha de ellos que había que reflejar, que yo quería reflejar, sentía que necesitaba reflejar. Alexis, esa necesidad enfrenta al poder, porque sin duda el develar esto enfrenta a quienes están administrando el poder político, sobre todo, y también al poder económico, ¿no? Tú cuentas en una parte de eso, ese hecho de una sabatina en donde incluso tú dices, puso en conflictos al exministro Serrano para hacer un discurso en esa sabatina. Claro, yo me vi varias veces el video de esa sabatina y claro, el presidente le ordena cómo decir las cosas y el exministro Serrano se pone nervioso, o sea, se puede ver en el video cómo se pone nervioso y tiene que seguir el discurso oficial, ¿no? Claro, entonces uno puede decir, hay un discurso oficial y uno que es obligación de los periodistas descubrirlo siempre, por lo tanto siempre somos una piedra en el zapato, Alexis. Por supuesto, y es que ese es el problema, por eso siempre el periodismo se vuelve incómodo para el poder, porque el poder le encantaría al poder que se dijera solo la verdad que ellos quieren imponer como verdad, y entonces como uno tiene que estar metido en las otras esferas, en lo que está detrás, entonces puede llegar muchas veces a incomodar al poder, por supuesto. Pero son gajes del oficio. Claro, en algunas de estas crónicas incomodaste a muchos. Y ese al mismo tiempo también muchos agradecían el trabajo que ha hecho de uno y otro lado, pero incomodaste a muchos. ¿Hubo algún momento riesgos personales en esto de incomodar al poder, Alexis? Bueno, riesgos personales, así como una amenaza directa, no, pero siempre fue una época muy difícil, ¿no? Muchos de estos textos se hicieron en la época quizás más complicada para la libertad de expresión en este país, entonces cosas como ver a una reportera llegar llorando porque el presidente le había respondido groseramente. Le habría maltratado, no respondido. Maltratado, sí. Por supuesto, maltratado. Entonces yo le decía, te cambio de fuente, y ella me respondía, no me cambies de fuente, yo quiero permanecer en esa fuente porque no he hecho nada malo, y me pareció bastante valiente, y por supuesto la mantuvimos en la fuente en la que estaba. Pero ese tipo de cosas, o el hostigamiento con la publicidad oficial, o el hostigamiento con las inspecciones de todo tipo de ministerios, Seguro Social, SRI, fue una época muy complicada, muy difícil de hacer periodismo, pero aquí estamos y eso es lo importante, ¿no? Aquí estamos y
Alexis, y y seguiremos. este libro que vas a presentar está por salir, está en el horno, digamos así, está ya Sí. construido, está solamente para ya salir en la Feria del Libro de Quito. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Quiénes son los editores con los que has trabajado, Alexis? Muchas gracias. El libro estuvo a cargo de DIN Ediciones. De ¿Ya? DIN Ediciones me han informado, tengo que confirmarlo en un ratito, pero me han informado que hoy llegan ya los libros impresos a sus oficinas y hoy mismo ya se comienza a vender. Y lo voy a presentar en la Feria del Libro el 11 de diciembre, el viernes 11 de diciembre a las 4 de la tarde, y me van a acompañar la escritora Gabriela Alemán y el periodista Diego Casar, que es editor de La Barra Espaciadora. Con ellos voy a presentar el libro. Estoy muy contento por ello y agradecido porque me Y bueno, acompañen también, por supuesto. dos periodistas y una escritora, ¿no? Gabriela, de mucho fuste. Diego, un apasionado también por la comunicación y el periodismo. Vas a estar con buenos padrinos, digamos así, ¿no es cierto?, en la Muchas gracias, presentación. Francisco. Pero Sí, además sin duda. te acompaña el profesionalismo y la entrega con la que has trabajado, de la cual podemos dar fe sin la menor duda. Se vienen tiempos más difíciles para la prensa, sobre todo para la prensa escrita. Nos tenemos que reinventar, Alexis. Siempre hay que reinventarse, aunque no me gustan mucho las palabras cuando comienzan a caer en los lugares comunes. Ahora todo el Ya. mundo dice reinventarse, pero sin duda este es un proceso constante. Sin embargo, Entonces, y eso es lo que está digamos, en el prólogo de mi renovarnos. libro, Entonces, digamos, renovarnos, no nos... Sí, eso ya. siempre, Sí. eso siempre. Pero digo, de eso va un poco también el prólogo Ujú, de mi libro, ¿no? Yo hablo ahí sobre la situación actual del periodismo, pero yo defiendo mucho que el periodismo escrito ujú, tiene futuro, sí, ¿no? E invito al lector de este libro a que piense también en países como España, en donde las revistas, incluso digitales, principalmente digitales, le dedican mucho espacio a la crónica larga, bien contada o que intenta ser bien contada, de profundo reporteo, que busca con su prosa encantar al lector. Y esa misma crónica de extenso tamaño, publicada digital, ha ganado premios como el ujú. premio García Márquez, como el premio Ortega y Gasset. Es decir, la crónica es un género que está más bien creciendo a nivel de la región y a nivel mundial, solamente opacada por algunos trémulos editores que piensan que deben escribir para un lector que no lee, lo cual es un ente confuso, ¿no? Un Ya. lector que no lee. Yo siempre defenderé que aunque los lectores no sean la mayoría, existirán y que siempre habrá alguien dispuesto a leer una historia que intente estar bien contada. Alexis, el futuro del periodismo entonces está ahí. Como un día decía Eduardo Galeano, siempre van a necesitar quien escriba, incluso para que cuenten cosas que no quieren escuchar. Está ahí el futuro, la libertad de expresión estará ahí en virtud del futuro del periodismo, Alexis. El periodismo estará siempre presente y será siempre una necesidad para muchísima gente, porque por más teléfonos inteligentes que haya, el hecho de tener un teléfono inteligente y estar en el momento preciso de captar un video, No te hace periodista. no reemplaza. No reemplaza al periodismo, Mm. exactamente. Yo siempre cuento la anécdota de un colega que estuvo en uno de los grandes diarios de Estados Unidos y se sorprendía porque ahí había ya robots, aparatos que Ujú. escribían notas respondiendo a las clásicas preguntas periodismo sin necesidad de una persona ahí, y decía, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Y yo decía, pues si no queremos ser reemplazados por robots, tenemos que dejar de escribir como robots. Y creo que ese es el futuro. Ujú. Yo siempre digo cuando converso que enfrentarse a la pantalla en blanco siempre nos da cada día la oportunidad de hacer algo diferente, de escribir una historia que se pueda perder al día siguiente o una historia que sea memorable y que se guarde por mucho tiempo. Y ese es el reto. Después de la presentación que será en la Feria de Quito y a mañana que podrá comenzar a circular, ¿en qué librerías, en qué parte se va a poder conseguir el libro, Alexis? Va a estar en librerías, están ahorita justo haciendo, como acaba de Esa salir es del horno el la libro, portada. están haciendo esa es la portada, sí, están haciendo ahorita todos los contactos con las librerías, pero estará en las librerías, en las cadenas grandes y también en las librerías independientes, y se puede Ujú. pedir a través directamente de la página web o del teléfono de DIN Ediciones, es dinediciones.com, y el teléfono es 264
5238 en Quito, y las entregas se hacen en las principales ciudades del país. Le van a dejar en su casa el libro, haciendo a través de DIN Ediciones. Alexis, muchísimas gracias por compartir este trabajo, por hacer este trabajo y por ser periodista de los que dan lustre a la profesión. Un gusto saludarte y éxitos con la presentación del libro, Alexis. Muchísimas gracias, Francisco. Un honor haber estado aquí contigo. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el periodista Alexis Serrano, contándonos algo de lo que ya mañana puede comenzar a circular, el libro Horror en el Sexto C y otras crónicas. Con esto estamos terminando el programa de hoy y la semana. La semana viene de inmediato, Clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Hasta el lunes entonces. Llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está. Amigos, muy buenos días. Les saludamos Sebastián Oleas